Muy bien, vamos a dar comienzo a esta segunda parte en la que abordamos la obra o parte de la obra de este sociólogo muy importante dentro del campo de la sociología, que es Max Weber. Y vamos a ver este libro, ustedes tienen algunos capítulos, no el libro completo para leer, que es este libro muy reconocido, muy importante, que se titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber publica parte de esto en 1904 y 1905 en unas revistas académicas y luego termina de salir en formato de libro. Su primera edición es de 1920, que es el mismo año que él fallece. En este libro lo que va a hacer este autor es explicar justamente cómo es que surgió el capitalismo, ¿no? Cuáles son las condiciones históricas y el proceso histórico a través del cual surge el capitalismo. Y acá hay una diferencia con la explicación que unas décadas antes había hecho Marx, que veremos en otra parte, en otra unidad. Hay una diferencia porque Marx solo se refería a variables económicas para explicar el surgimiento del capitalismo. Los dos desarrollan una perspectiva histórica, pero Marx centrada en la economía. Sin embargo, Weber va a decir que hay el pensamiento, formas de pensamiento, fueron claves para que surja un modo de producción tan revolucionario, ¿no? Que ha cambiado el mundo y lo sigue cambiando, ¿no? Porque sigue existiendo y sigue presente. Ha mutado, obviamente, no es lo mismo el del siglo XIX o XVIII o el del siglo XX con el de ahora, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo un modo de producción basado en la producción industrial y hoy día también orientado hacia los servicios y en el comercio, obviamente, a una escala mundial. Entonces Weber va a decir que no solamente tenemos que, para entender el surgimiento del capitalismo, no solamente se dio por cuestiones económicas, por variables económicas y relaciones económicas, sino que hubo dos formas de pensamiento que anteceden al surgimiento del capitalismo, no son posteriores, sino que son anteriores, y que si no hubieran estado, no hubiera surgido el capitalismo. Y además, estas formas de pensamiento que se fueron constituyendo desde varios siglos antes, se dan en Occidente, ¿no? Se dan en Europa, no se dieron en otros países. Él va a decir que si bien hubo condiciones económicas como la acumulación de capital, el desarrollo de ciertas tecnologías y el conocimiento, cierta aplicación científica, que pudieron haber también dado surgimiento del capitalismo en otras partes, como países orientales, China, por ejemplo, esto no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque estas dos formas de pensamiento no estaban en esos lugares, estaban en Europa, se venían constituyendo en Europa. Entonces, como decíamos, de esto trata este libro, ¿no? De explicar eh, de manera histórica, hacer una aplicación histórica de cómo fue que surgió este modo de producción, este sistema de producción que ha cambiado el mundo, ¿no? Y que ya lo estaba cambiando, obviamente, en la época de Max Weber, ¿no? Y esto nunca se frenó, estas transformaciones. Una de estas formas de pensamiento, que viene, podríamos decir, inclusive desde la antigua Grecia, pero que tiene como más toma impulso después del oscurantismo del medieval, ¿no? Feudal medieval, empieza a tomar impulso en el Renacimiento, empieza a tener como un florecimiento, eh, por supuesto, siempre un poco por abajo del radar, volando por abajo del radar de la iglesia, ¿no? Porque el pensamiento racional sabemos que es el pensamiento científico, se opone al pensamiento religioso. Pero bueno, empieza a tomar más impulso a partir del Renacimiento y luego para el siglo XVII, XVIII ya empieza a estar mucho más fuerte. Entonces, Weber va a decir que esta es una de las formas de pensamiento que anteceden al surgimiento del capitalismo y que fueron clave para que el capitalismo surja, ¿no? Y hemos visto en la parte primera de Weber un poco qué es este pensamiento racional
y ahora lo vamos a refrescar un poco. Es el proceso el mundo pasa por un proceso de racionalización, ¿no? Entonces, este proceso implicó que las explicaciones del mundo y de lo que sucedía en el mundo dejaban de ser de tipo mágicas, sobrenaturales o religiosas y pasaban a estar basadas en la ciencia, ¿no? En el pensamiento científico. Obviamente esto fue paulatino, se fue dando a lo largo de los siglos, pero ya el mundo se dejó de explicar por, por mitos, leyendas o ideas religiosas, sino por ideas científicas. Y se empieza a aplicar el cálculo, se empiezan a hacer estudios, análisis, cálculo de variables. No es improvisación, como decíamos la clase pasada, no es superstición, no es improvisación, es análisis. Este proceso de racionalización, además, lo que produjo es una organización social más eficiente, ¿no? Empezó a impactar en instituciones que se buscaban hacer más eficientes. Eficientes, como dijimos, en términos de optimización, de costo-beneficio. Es decir, alcanzar un objetivo de la manera más eficiente, es decir, de la manera que implique el trayecto menos gasto que lo que se va a lograr. O sea, costo-beneficio implica que el costo tiene que ser menor que las ganancias. Y esto se plasmó, por supuesto, en lo que es los negocios, ¿no? La economía. Pero ya digo, la racionalización y el pensamiento racional viene antes. Y este pensamiento racional permite desarrollar negocios racionales. Y también se plasma en una organización política racional basada en la burocracia, que es el Estado moderno, como también vimos en la primera parte. Entonces, el pensamiento racional, con el desarrollo histórico, con el tiempo, empieza a impactar en la forma en que las personas ven el mundo y lo explican, pero también en la forma en que las sociedades se organizan y en la forma en que crean sus instituciones, ¿no? Instituciones racionales, instituciones basadas en el cálculo, en la administración, en el registro, en la burocracia, no en la improvisación o en la religión o en la superstición. Weber, y este es uno de los primeros capítulos del libro, habla de esto, ustedes no lo tienen, este capítulo. Weber vio que este pensamiento racional y este sistema de organización racional empieza a triunfar en Occidente, empieza a aplicarse a todos los ámbitos. Todas las esferas empiezan a organizar racionalmente. Él dice, hay una geometría racional, hay una ciencia política racional, hay una música racional, hay una arquitectura racional. Entonces empieza a expandirse y a hacerse hegemónico en Occidente. Realmente empieza a reemplazar formas antiguas de organización y obviamente empieza a desplazar formas no racionales de pensamiento, aquellas basadas en lo emocional o basada en lo religioso o basada en las tradiciones, ¿no? Como vimos en la primera parte de los tipos de acción social. Eh, por ejemplo, en el caso de la arquitectura racional, su eficiencia tiene que ver con el uso del espacio, hacer un uso del espacio más eficiente, no desperdiciar espacio. Entonces hay todo un pensamiento metido y una ciencia que es la ingeniería, la arquitectura, metida por ejemplo, en la eficiencia del uso del espacio, en que no haya espacio que sobre, que no haya espacio desperdiciado. Eh, de acá les pongo un ejemplo que es posterior, obviamente, a Weber, pero es como el extremo de este lado oscuro. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra industrial y una guerra de pensamiento racional. Por ejemplo, en la solución final de los nazis, que era la matanza de judíos y de otras minorías, se aplicó este pensamiento racional para la muerte. Por ejemplo, cuando empezó este proceso, las ejecuciones se hacían con disparos y a veces había una persona, había que para poder matarla había que pegarle 2 disparos.
o más quizás. Esto era costo-beneficio, era mal cálculo, porque implicaba mucho gasto de municiones y a veces el beneficio terrible, ¿no? El beneficio de la muerte era poco. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿A qué lleva este pensamiento racional? A la cámara de gas, ¿no? A los campos de concentración con cámara de gas, donde se mataba de manera más eficiente. Y toda la guerra tiene que ver con eso, ¿no? Cómo matás más eficientemente. Más gente con menos costo. Pero eso es como el lado del extremo, ¿no? Y Weber va a decir, él va a ver, como decíamos, en muchas esferas, en todas las esferas de la vida social, que se da este proceso de racionalización. Algunas de ellas son, por ejemplo, en la ley, en el derecho, que se empiezan a eliminar las leyes ad hoc, hechas caso por caso, ¿no? Sucede esto, hago una ley, o lo resuelvo de esta manera. Sucede esto otro, lo resuelvo de otra manera. Sucede a veces cosas parecidas y lo resuelvo de otra manera. Entonces, se reemplaza eso, ese sistema de leyes ad hoc, por un derecho racional, un sistema de razonamiento legal deductivo en base a leyes universales. Es decir, se hace una ley general para todos, una ley hecha por expertos, gente que se sienta a pensar, como es nuestra forma de generar legislaciones, ¿no? En política también él ve que hay un proceso de racionalización donde se abandona el tradicionalismo, ¿no? La autoridad basada en la tradición, se empiezan a abandonar los liderazgos carismáticos y lo que lo reemplaza en la política es la maquinaria partidaria, el partido político, que no depende de personas. Las personas, hay una maquinaria más allá de las personas, hay una estructura. Las personas están algunas veces y después vienen otras personas. Los liderazgos carismáticos, una vez que el líder carismático desaparece, desaparece toda esa estructura política, digamos. Un partido político se mantiene. También lo va a ver en el comportamiento moral individual, con una gran énfasis en la disciplina, en el entrenamiento, en el ascetismo, que lo vamos a ver después, y en la sociedad como un todo, sobre todo en su organización política, con la creación de los estados modernos, la propagación de la burocracia, la administración total, todo lo que vimos en la presentación 1. Weber también va a decir que el proceso de racionalización tiene un gran impacto, sobre todo, casi que empieza por ahí, en la economía. Y insisto con esto no es una creación del capitalismo, no es algo que el capitalismo crea, es algo que lo antecede, es algo que se empieza a dar y esto proceso de racionalización de la economía termina desarrollando el modo de producción capitalista. Y esto se va dando, como digo, no de un día para otro, se va dando paulatinamente, ¿no? A lo largo del tiempo, en el siglo XVII empieza, en el siglo XVIII empieza ya con mayor fuerza y en el XIX ya está sentado. Entonces el proceso de racionalización en la economía tiene que ver con la organización de la fábrica, de la manufactura a través de medios burocráticos, lleva tiempo, no sacar del lado la improvisación, ¿sí? Y basarse en el cálculo de ganancias, en procedimientos contables confiables y sistemáticos, es decir, en la previsibilidad. Los negocios antes se hacían de manera más personalizada, más intuitivamente, menos planificada, y esto va cambiando con el proceso de racionalización a un nuevo sistema de negocios y de producción basada en el cálculo. Esto también, la racionalización también va generando la contabilidad racional, que es similar a lo que acabo de decir, es decir, no llevar a cabo una producción y una comercialización en base a la intuición, en base a relaciones personales, a la emoción, sino en base al cálculo. La separación de la economía doméstica de la economía industrial. Previamente, las familias y los negocios están juntos, de hecho, hasta juntos en el mismo espacio. Y esto se va dando paulatinamente, y todos estos, como digo, son antecedentes al surgimiento del capitalismo. Entonces,
El proceso de separación implica la separación del patrimonio y las cuentas. Una cuestión es el patrimonio familiar y los gastos familiares y otro es la empresa, se separan, antes no estaban separados. Las decisiones también son distintas, las empresariales empiezan a estar orientadas al rendimiento, ¿no? A la ganancia, y no por las necesidades domésticas, es decir, no se hace un negocio para comprar algo que necesita la casa, se hace por el negocio mismo, se centra en el negocio, no en las necesidades domésticas. Y la administración impersonal, ¿no? Empieza a separarse lo emotivo, ¿no? Lo personal de los negocios, ¿no? Y esto es algo muy de la ideología que después va a desarrollar el capitalismo, ¿no? Son negocios, no es personal, ¿no? Esto hasta en películas aparece, que dice, bueno, esto es business, ¿no? No es personal, esto es negocios. Otro aspecto también que implicó el proceso de racionalización de la economía y que ya digo fue con el tiempo, fue paulatino, fue el trabajo racional. El trabajo racional es, primero de todo, es el trabajo libre. Es decir, en un sistema esclavista el trabajo no es libre, no se puede contratar mano de obra porque está comprada. Eh, en un sistema, en los gremios de artesanos medievales tampoco, porque la mano de obra no era esclava, obviamente, pero está en el gremio, no es una mano de obra libre, no hay un mercado laboral. Esto se va logrando con el tiempo, ¿no? O en sistema feudal tampoco está, porque el campesino está en un territorio de un señor feudal y no se puede ir de ahí. Entonces, la racionalización implica liberar ese trabajo. Y también el trabajo racional es el trabajo metódico, regular, disciplinado, especializado, ¿no? Todo lo que puede traer eficiencia y previsibilidad, no improvisación. Y por último, dice que el proceso de racionalización de la economía produjo el derecho racional, es decir, lo mismo que vimos antes, no normas que se van haciendo a medida que suceden las cosas, sino normas generales, abstractas, racionales, procedimientos administrativos formales y una legislación impersonal, no hecha a medida de una persona, ¿no? Entonces es el derecho racional, el derecho tal como lo conocemos, que se basa en una generalidad, no en un caso. Bueno, pero esto no fue todo, y esto quizás es lo más interesante. Weber va a decir que para que surja el capitalismo, haya surgido el capitalismo, que es un fenómeno, como digo, que arranca en Europa, ¿no? En Occidente, no se dio en China, no se dio en otros países asiáticos, ni en África, ni en la India. Eh, si bien hubo ciertas formas que parecían capitalistas, no es el capitalismo. Si bien hubo acumulación de capital, y ya vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, y desarrollo de los negocios, no es el capitalismo. Eh, Otro de los pensamientos, la forma de pensamiento que fueron antecedentes y necesarias para que el capitalismo surja, de acuerdo a Max Weber, fue la ética protestante, o sea, el pensamiento religioso del protestantismo. Y acá nos remontamos a la Reforma, ¿no? Al siglo XVI, con representantes como Martín Lutero, principalmente de Alemania, y Juan Calvino de Suiza, si no me equivoco, para esa época. Y quizás algunos de ustedes sepan qué fue esto de la Reforma, porque es algo que uno estudia en el colegio. Eh, lo voy a comentar brevemente, pero también lo pueden buscar en internet, hay videos que explican esto les recomiendo que lo busquen porque les va a dar por lo menos un panorama más claro, que acá no lo vamos a estar haciendo porque sería muy largo. Martín Lutero eh, en, en, Alemania, en la iglesia de Wittenberg, que probablemente se pronuncie distinto, un día clava un escrito que se llama las 95 tesis, que el título es Disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, en donde él era obviamente un sacerdote
católico, donde protesta por la venta de indulgencias y otras cosas que hacía el Vaticano desde Roma. Básicamente lo que hacía el Vaticano era vender el perdón de tus pecados, y te vendía la salvación. Obviamente los que hacían esto eran ricos y te daban un certificado de que estabas salvado. Entonces, previo a morir, la gente rica le escribía al Papa, hacía un pago y lo perdonaban, y entonces aseguraba, desde su perspectiva, su ingreso al cielo. Lutero protesta fuertemente sobre esto, genera como un reguero de pólvora, porque había una insatisfacción bastante generalizada, digamos que él prende la mecha a algo que estaba latente, y genera toda una ruptura, ¿no? Un gran cimbronazo en la Iglesia Católica. La Iglesia lo excomulga, lo buscan para matarlo, básicamente, para llevarlo a apresarlo. Como había siempre tensiones políticas entre distintas partes de Europa y Roma, en este caso Alemania no era un país unificado, eran distintos principados, los príncipes de Alemania lo protegen, lo esconden, y su pensamiento se difunde y genera una ruptura en la iglesia, y se crea la iglesia protestante separada de la iglesia católica. Y la iglesia protestante, su gran transformación es un cambio en la doctrina. Y ahí fíjense que nosotros, los capítulos que tenemos, uno de los capítulos habla de esto, ¿no? De las diferencias entre la doctrina del catolicismo y la doctrina del protestantismo. Préstenle atención a eso. Y uno de los aspectos que se va a meter la doctrina protestante es una regulación más fuerte de la vida de las personas. No una cosa más general y más del lado espiritual, sino una regulación de la vida diaria de las personas y de su trabajo. Algo que el catolicismo no se metía con lo que vos hacías, tus tareas laborales. El protestantismo sí lo hace. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace. También en la doctrina protestante estaba la idea de predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas, proponía la doctrina protestante, ya estaban predestinadas a la salvación o a la condena, o sea, ya están predestinadas al cielo o al infierno, ¿no? No se sabía quién se iba al cielo o al infierno, pero hagas lo que hagas, ya estaba listo, digamos, ¿no? Estaba esta idea de predestinación. Esto obviamente generaba mucha incertidumbre, porque uno no sabía, y sabía que no pasaba nada de lo que hiciese podía cambiar su destino. Sin embargo, la doctrina también decía que había indicios en la vida terrenal, la vida terrenal te iba a dar indicios de que si vos estabas salvado o no. Una de las, también lo que va a ser la doctrina protestante es una reivindicación de lo material, algo que era condenado por la Iglesia Católica, o era algo que no estaba, que la Iglesia Católica se centra en lo espiritual, en la salvación, en la vida espiritual. Sin embargo, los protestantes reivindican lo material, reivindican el éxito comercial, reivindican la riqueza, porque esa es una de las señales. O sea, el éxito comercial, la acumulación de riqueza es una de las señales de la salvación, de que uno está predestinado a salvarse. ¿Y por qué era esto? Porque la doctrina decía que en algún momento de tu vida vos ibas a tener un llamado divino, Dios te iba a mostrar tu vocación. ¿Qué era lo que vos tenías que hacer en la vida, en términos de trabajo, ¿no? ¿Qué era la profesión que te iba a asignar? ¿No? En tu juventud iba a pasar eso. Dios de alguna manera te iba a indicar eso. Entonces, el trabajo no era una elección personal, sino una elección divina. Por lo tanto, lo importante, como Dios te marcaba eso, era trabajar para la gloria de Dios, ¿no? Porque Dios, tu trabajo te lo había indicado Dios, entonces vos tenías que trabajar para la gloria de Dios. Entonces se esperaba de las personas
un trabajo intenso y metódico, ¿no? Una disciplina laboral. Las personas que tenían esa disciplina, ese trabajo metódico, sistemático, comprometido, entraban en un estado de gracia, porque eran personas que estaban llegando, o sea, se indicaba que estaban en la salvación. Y el éxito material mostraba más sobre todo. Es decir, si el resultado de tu trabajo intenso y metódico era el éxito material, era la riqueza, mejor aún. Es decir, porque vos estabas mostrando que te esforzabas por la gloria de Dios y que generabas riqueza por la gloria de Dios. Lo opuesto mostraba que estabas condenado. Es decir, el ocio y el gasto mostraba lo opuesto, mostraba que la persona no estaba camino a la salvación, sino era uno de los predestinados al infierno. Entonces, Dios te indicaba tu profesión, había una revelación en un momento de tu vida, entonces vos tenías que trabajar para la gloria de Dios, esforzarte, y ese esfuerzo debía mostrarse con riqueza. Y entonces eso era un indicador de que eras uno de los elegidos. Y lo opuesto era indicador de que no eras uno de los elegidos. Entonces, en la doctrina había profesiones loables, que eran las profesiones que traían beneficio a la comunidad, riquezas, y que traían beneficio a los individuos, y había profesiones que no eran tan loables porque se consideraban profesiones más del ocio, menos esforzadas. Ahora bien, Dios te indicaba tu profesión, vos tenías que trabajar denodadamente en este ámbito, tenías que generar riqueza porque eso indicaba la salvación, pero al mismo tiempo lo que se proponía en la doctrina era que también para salvarte, para estar en estado de gracia, un indicador era tu vida, tu austeridad y tu ascetismo. Es decir, tu vida tenía que ser una vida austera, ¿no? Como una asceta. Fíjense este cuadro de mujeres calvinistas, fíjense, representa eso, ¿no? No el derroche, no el uso irracional de las ganancias y la dilapidación, no el uso irracional para gastos superfluos, ¿no? Gastos que no tenían que ver con la vida que tenías que llevar. Es decir, el gasto, la dilapidación implicaba la condena, implicaba, igual que el ocio, implicaba que no eras uno de los elegidos. Entonces, en la vida, si bien había incertidumbre de si eras condenado o eras salvado, sí había signos que mostraban dónde estabas, que estabas mejor parado y que estabas seguramente camino a la salvación. La vida ordenada, esforzada, disciplinada, metódica y austera eran signos de la salvación. Eh, en el libro y en los capítulos que ustedes va dando él evidencias de esto, ¿no? Va dando evidencias de, eh, de la importancia del capitalismo, perdón, del protestantismo en el surgimiento del capitalismo. Pero antes de pasar acá, vamos a decir, bueno, ¿qué tiene todo que ver todo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver esta religión con los negocios? Eh, el protestantismo, la doctrina, como decíamos, decía, por una parte, trabajar, esforzarte, generar riquezas, por otra parte, vivir austeramente. ¿Qué se hacía entonces con esas riquezas? ¿Dónde iba a parar todo ese capital acumulado por tu trabajo? Y esto es lo que sucedía. Las grandes empresas capitalistas son protestantes porque esa gente, esa riqueza la reinvierte en el negocio. No la usa para comprarse mansiones y lujos. La usa reinvirtiendo en el negocio y expandiéndose más. Es decir, generando mayores riquezas. Por lo tanto, mayor signo de que estaba salvado. Entonces, el pensamiento racional, la contabilidad, la separación de la economía doméstica a la economía industrial, el trabajo racional, el cálculo,
por una parte, permiten un tipo de negocio distinto a otras formas de producción económica, y por otro lado, la ética protestante hace que las personas trabajen, se esfuercen, generen por la doctrina riquezas, pero no la gasten, sino que la reinviertan. Y eso expande los negocios. Entonces, esa combinación es la que está en la base del capitalismo y es la que lo hace surgir y expandirse. Y como decíamos, Weber va a ver distintas evidencias en esto. Él dice, bueno, en países protestantes, eh, eh, el protestantismo está, eh, las direcciones técnicas y administrativas de las empresas son protestantes, ve que las primeras empresas que se expanden y generan más riquezas son protestantes, ve que los trabajadores más sistemáticos, más que llegan más lejos, son protestantes, ve que en los países protestantes se expande la economía y se expanden las empresas, ve que para el siglo XVI las ciudades más ricas son protestantes, donde se genera mayor riqueza, ve que también en esta doctrina diferencial los hijos de protestantes se inclinan por educación técnica, mientras que los hijos de católicos se inclinan por educación humanista, ¿no? Filosofía, pensamiento. En cambio, lo otro es economía, técnica. También él dice, eh, los católicos suelen irse más para los trabajos en talleres, artesanías, los protestantes en las fábricas. Los católicos, por su doctrina, donde la salvación es algo más espiritual, muestran cierta indiferencia por los bienes materiales. Los protestantes son materialistas. Y el último punto son varios, pero ustedes presten la atención al texto. El católico, dice Weber, es más tranquilo, dotado de menor impulso adquisitivo, prefiere una vida bien asegurada, aún a cambio de obtener menos ingresos, a una vida en continuo riesgo y exaltación por la eventual adquisición de honores y riquezas. Es decir, él ve que lo que son familias católicas buscan asegurarse ciertos beneficios y ahí está, no tienen como una ambición, y las familias protestantes industriales reinvierten, se juegan a que puede salir bien o puede salir mal, pero nunca, no es que llegan, dicen, bueno, junto esto y me retiro. No, siguen, porque más riqueza, más cerca de la salvación. Va a decir entonces, y también presten atención a esto en la lectura, que previo al surgimiento del capitalismo, debido al pensamiento racional y debido al protestantismo, surge un espíritu capitalista, ¿no? Las personas empiezan a tener un espíritu capitalista en ciertos países europeos, sobre todo, por ejemplo, especialmente Alemania y luego Inglaterra. No sucede lo mismo en España, por ejemplo, que tiene mucha más tradición católica. Y este espíritu del capitalismo tiene distintas características. Y ya digo, repito, es previo al surgimiento. Primero de todo, esto que es anterior a la empresa capitalista. Segundo, que implica afán de lucro. Pero no es un afán de lucro desmedido, hecho sin freno, ¿no? Como lo que él denomina el capitalismo aventurero, el capitalismo, la acumulación de riquezas, por ejemplo, que hizo España en América, ¿no? A través de la sangre y fuego, ¿no? Matando gente, explotando a los indígenas y llevándose las riquezas a Europa. Riquezas que no se invertían en la expansión de la economía, ¿no? La riqueza que llevaba la corte española y portuguesa de distintas partes del mundo no iban para expandir la economía, iban para financiar los lujos de la corte y financiar las guerras. Ese es el capitalismo que él denomina aventurero. Entonces, el espíritu capitalista tiene afán de lucro, pero un afán de lucro distinto, un afán de lucro que no es, como dice acá, solo codicia y falta de escrúpulos, sino sistemático, un afán de lucro dentro de un marco legal, dentro de reglas claras. Lucro basado
no en el pillaje, en la piratería, en la guerra, sino en el cálculo racional y en el trabajo metódico. Como dice el texto en la página 73, la ganancia no es un medio para la satisfacción de necesidades vitales materiales del hombre, sino más bien este debe adquirir porque tal es su fin en la vida. Es decir, la ganancia implica eh, que el fin de la vida de las personas es generar ganancia. Ganancia implica virtud, implica salvación. Hay un sentimiento, además, el afán del espíritu capitalista implica un sentimiento de deber profesional. ¿Por qué? Porque la vocación te la mostró Dios. Entonces tenés un deber hacia Dios. Implica un abandono del tradicionalismo, que es esto que está más fuerte en el catolicismo, es decir, vivir para lo que necesito y hasta ahí llegué, ¿no? El tradicionalismo busca cubrir tus necesidades y listo. El espíritu capitalismo implica la expansión, implica la inversión y la reinversión. Él dice que puede haber todavía comienzos, todavía empresas que tienen rasgos capitalistas, pero que tienen fines tradicionalistas, que no hay que confundirlas con la empresa capitalista. Y también plantea el espíritu del capitalismo que el obrero tiene que ser educado en esta mentalidad. Eh, para que el sistema funcione, todas las capas tienen que tener esta idea del trabajo metódico, constante, esforzado y de la vida austera. Entonces, en este espíritu del capitalismo, la ganancia es una pauta moral, ¿no? Ganar es parte de la moral, es un método, no es solamente buscar riquezas para satisfacción de necesidades o de ambiciones, es un trabajo metódico, es la búsqueda, una mentalidad donde el lucro se busca racionalmente, de manera legítima, a través de un trabajo, una vocación indicada por Dios. Eh, el espíritu del capitalismo también implica la predecibilidad, no la improvisación. Implica que todo el sistema sea previsible, sea repetido, sea racionalmente organizado. Esto dice Weber, esto implica la puntualidad en los pagos, cumplir con lo prometido, tener buena reputación, tener honradez, entonces el crédito lo recibes por honradez. También está involucrado en el espíritu capitalista, como dijimos antes, el cálculo, la contabilidad, el orden, ¿no?, de tus finanzas. Eh, Implica el ahorro, implica la vida frugal, implica la reinversión, todo lo que estamos hablando, no el gasto en, en lujos, como hacía el capitalismo aventurero o el mercantilismo europeo en América. Implica, como dijimos, la ruptura con el tradicionalismo, eh, implica la ruptura con todo lo que sea la economía aventurera, de invertir todo para ganar rápido y para financiar sus lujos. Esto es moralmente condenado y obviamente, y esto es el centro, el trabajo constante, esfuerzo, regular, racional. En su obra Weber eh, remite, que da como ejemplo, a Benjamin Franklin de Estados Unidos, ¿no? Esto es uno de los padres fundadores de la democracia de Estados Unidos. Entonces ahí presten atención cómo él se refiere a Benjamin Franklin como un ejemplo de este ethos protestante, ¿no? Está encarnado en él y en lo que él propone, ¿no? Él dice, el tiempo es dinero, entonces hay que ordenarse, no hay que dilapidar el tiempo. El crédito es dinero, el dinero es fértil y reproductivo, es decir, no hay que vivir como el tradicionalismo para las necesidades de ahora y después veo. No, el dinero se tiene que reproducir. Franklin decía, hay que ser buen pagador, hay que ser buen trabajador, hay que
respetar las deudas, no hay que dilapidar, hay que vivir con austeridad, ¿no? Fíjense cuando Weber, se refiere a Franklin, es porque Franklin encarna esto, ¿no? Encarna todas estas ideas. Entonces, hay una relación, y ustedes tienen un capítulo de esto, hay una relación estrecha entre la ascesis, la vida ascética, la vida austera, y el espíritu del capitalismo. Es decir, están, la vida, están, son parte de la misma cosa. Entonces, la vida ascética, volvemos a repetir, es una vida disciplinada, es una vida donde se controlan los deseos, se ordena el tiempo, se controlan los hábitos, es una vida espiritual, pero no espiritual en el sentido de la reflexión, ¿no? Del rezo, es una vida espiritual en el sentido del trabajo, de autocontrolarme, de ser sobrio, de vivir con poco, ¿no? Pero eso no implica ser pobre, para nada, no es San Francisco de Asís. Vivir frugal, pero generar dinero, ¿no? Esto es un punto muy importante, no es una oda a la pobreza, es una oda a la vida austera, pero para generar más riquezas, que todo tu esfuerzo sea en la generación de riquezas materiales que vos vas a reinvertir para expandir los negocios, para mejorar tu vida y mejorar la vida de tu comunidad también. Entonces, esta vida que empieza en los monasterios se expande a los negocios, ¿no? A los negocios de los protestantes, ¿no? Eh, y esto es lo que le va a dar impulso a la economía moderna, que es esta economía donde la riqueza no se despilfarra, como hacía la corte española, por ejemplo, sino que se reinvierte. Entonces, el ascetismo, el trabajo continuo, metódico, se hace una religión. Es parte de esta doctrina. El tiempo se debe ordenar, no se puede desperdiciar, eso es un pecado. El ocio es condenado también, no se debe, no puede ser un holgazán, tiene que estar siempre trabajando, ¿no? Y esto es algo que está eh, claramente, lo demuestra, pero después se lo ve claramente con el tiempo, está en la base de los grandes países que desarrollan el capitalismo, que se basan en la religión protestante, ¿no? Alemania, luego Inglaterra y luego Estados Unidos, donde está esta mentalidad inclusive hasta la actualidad, ¿no? El tiempo es dinero, no hay que perder el tiempo, hay que trabajar, hay que mantener una vida frugal. Esto sigue siendo parte obviamente ha cambiado parte, ¿no? Pero sigue siendo parte de la ética protestante. Entonces, repetimos algunas cosas, pero las voy a leer acá, porque son puntos que hace Weber. La ética ascética estrangula el consumo suntuario y combate el lujo como idolatría, ¿no? Ser lujo, tener lujo y buscar el consumo de cosas superfluas es pecado. Legitima psicológicamente la búsqueda del lucro racional, no el goce sensual, y empuja a la reinversión, al ahorro. El propietario es un administrador ante Dios que debe rendir cuentas de cada centavo. Segundo punto, también viene de Weber, la concepción puritana favoreció no solo la acumulación de capital, sino la formación de un estilo de vida burgués racional, el del hombre económico, ¿no? El homo economicus. Esta ética educó a las masas para el trabajo disciplinado y alineó el interés de Dios con el de los patrones. Mínimo tiempo libre, incluso el domingo. Una paradoja que es que el aumento de la riqueza ha puesto en jaque esta disciplina moral, porque obviamente genera tentación. Por eso digo, el capitalismo de hoy no es igual al del siglo XIX o XX o XVIII para el caso. Hoy día hay muchos lujos eh, que, que tientan, obviamente, y desafían esta disciplina. Pero de todos modos, si uno se pone a ver las grandes fortunas, los grandes capitanes del capitalismo de la actualidad,
no están tirados panza arriba, están todo el día trabajando, trabajan más que cualquier persona, porque están buscando y siempre expandir sus negocios, siempre reinvertir. Piensen, por ejemplo, no sé, Mercado Libre, que hoy tiene Mercado Pago, cuestiones financieras, tiene un montón de cosas, no es que se quedan con eso y se terminó. Fíjense, Mark Zuckerberg de Facebook, que el tipo se va expandiendo, no se queda solamente en eso, en un negocio, por más que sea multimillonario. No es que se retire y diga, ah, ya está, que se dedique a otros, siguen expandiéndose. Y por último, el capitalismo ya autónomo no necesita soporte religioso. El deber profesional previve como un fantasma de ideas religiosas pasadas y el afán de lucro tiende a desligarse de su sentido ético. Es decir, que por supuesto no es lo mismo en el siglo XVIII y el siglo XIX, o perdón, inclusive antes, siglo XVII, cuando esto empieza, XVI, XVII, donde, donde esto estaba religión protestante y negocios iban de la mano. Hoy día no queda ese vínculo tan largo, perdón, tan estrecho, pero sí se mantiene los ideales de esto, ¿no? Ya no tan pegados a las cuestiones religiosas. Entonces, en conclusión, para ir cerrar estas ideas, lo que plantea Weber es que ciertas formas de religión, de religiosidad, ayudaron a moldear una ética del trabajo metódico y disciplinado, ¿no? Típica del capitalismo, la que va a ser la base del capitalismo. La búsqueda de certeza religiosa, de saber si uno estaba salvado o no, favoreció una conducta de las personas ascética, austera, y esto también favoreció la búsqueda de la riqueza material para trabajar para Dios, porque mostrabas que vos estabas realmente trabajando para Dios, y la combinación de estas dos cosas llevó a la reinversión. Entonces llevó a expandir las empresas, ¿no? Ya no se gasta en cualquier cosa. Lo que se hace es ese dinero, ese capital acumulado, se reinvierte para expandir la empresa. Ese ethos, además, estaba en sintonía con una otra forma de pensamiento que es la racionalidad, ¿no? La contabilidad racional, el trabajo racional, el derecho racional, la organización de la empresa racional. Entonces, estas dos formas de pensamiento son la base del capitalismo. Repito, estaban previo al capitalismo y no después. Y él dice, también se plantea una paradoja, ¿no? Que esto llevó también la rutina, el cálculo, el disciplinamiento, la moral tan estrecha a lo que es, que hablamos en la clase pasada, la jaula de hierro. Es decir, vivir en un mundo, eso es lo que plantea Weber, donde el espíritu humano está aplastado por regulaciones, ¿no? Las personas siguen protocolos, formas, tanto de la empresa como del Estado. Bueno, cerramos aquí entonces con esta segunda parte en la que abordamos este libro tan conocido de Max Weber llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo.